Shabbat, Shalom, amado pueblo de Israel. Qué bendición continuar este día de reposo. Este día estaremos estudiando la porción de Koraj, la parashá de Koraj, que encontramos en el libro de Números. Números del capítulo 16, versículo número 1, al capítulo 18, versículo número 32. Mira, en toda la historia del pueblo de Israel, pocas rebeliones han sido tan peligrosas como la de Koraj. No fue una revuelta de extraños, sino de hombres que estaban dentro del campamento, de levitas y príncipes que de hecho ya servían en el Mishkan. La parashá de Koraj nos confronta con una de las realidades más duras del ser humano: la ambición disfrazada de celo espiritual. Así como me escuchaste, esta parashá nos confronta con una de las realidades más duras del ser humano: la ambición disfrazada de celo espiritual. El orgullo que se esconde tras discursos de igualdad y la rebelión contra la autoridad de Elohim, que termina en muerte. Bueno, en esta porción de la Torá es proféticamente una advertencia viva a las dos casas de Israel, tanto Judá como Efraín. En su regreso en los últimos tiempos, el enemigo no siempre está fuera del campamento. A veces, la semilla de la destrucción germina entre el pueblo. Vamos a iniciar con el libro de Números. Acompáñame por favor al libro de Números, capítulo 16, del versículo 1 al versículo número 3. Pon ahí por favor una señal, una marca, ahí en el libro de Números, porque vamos a estar regresando a esta porción de la Torá. Así que bueno, pues iniciemos. Números, capítulo 16, del versículo 1 al versículo número 3. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Peled, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moshe con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moshe y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh? Aquí vemos dos personajes: el personaje de Koraj, que era levita; Datán y Abiram eran príncipes de la tribu de Rubén. Tres figuras de influencia que, bueno, alegaban que todo Israel era santo. Una verdad usada con una intención falsa, para cuestionar el liderazgo que Elohim había instituido. Vamos al libro de Judas, capítulo 1, versículo número 11, que de hecho en el libro de Judas se menciona el camino de Coré como un ejemplo de perdición. Judas, capítulo 1, versículo número 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Vamos al libro de Romanos, capítulo 13, versículo número 1. Romanos, capítulo 13, versículo número 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Elohim, y las que hay por Elohim han sido establecidas. Vamos a Efesios capítulo 4, del versículo 11 al versículo número 12. Efesios capítulo 4, del versículo 11 al versículo número 12, que de hecho nos explica cómo es que Yahshua mismo puso ministerios para la edificación. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. ¿Cuál era el problema? El problema era aquí el corazón de estos tres personajes. Querían el poder, pero no la santidad. Isaías, capítulo 14, versículo 13 y versículo número 14. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Elohim,
Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Te das cuenta del problema de un corazón que quiere poder pero no santidad? Estos tres personajes argumentaban que el pueblo de Israel era santo. Continuamos, Números capítulo 16, del versículo 4 al versículo número 7. Cuando oyó esto Moshe, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Yahweh quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Yahweh mañana, y el varón a quien Yahweh escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Vemos la acción de Moshe, postrarse. Él dijo: el Eterno mostrará quién es suyo. Moshe, vemos cómo es que responde con mucha humildad. Propone una prueba, incensarios para todos. Coré, ya como levita, debería haber servido con gozo, pero vemos que menospreció su posición. La verdadera autoridad no se defiende con gritos, sino con obediencia. Hebreos capítulo 5, versículo número 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Elohim, como lo fue Aarón. Juan capítulo 13, versículo 3 al versículo número 5. Sabiendo Yahshua que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Elohim y a Elohim iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Mateo capítulo 23, versículo número 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos entonces y entendemos por qué de la acción de Moshe al postrarse. Juan capítulo 5, versículo 41 al versículo número 44. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Elohim en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Elohim único? Vemos el problema tan grande que tenían estos tres personajes. Repito, Coré, Datán y Abiram. Continuamos. Números capítulo 16, del versículo 8 al versículo número 11. Dijo más Moshe a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Elohim de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Yahweh, y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Yahweh, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Vemos cómo es que Moshe confronta a Coraj. ¿Es poco para vosotros que el Eterno os haya escogido? Repito, Coraj era levita, ya tenía un llamado. El problema es el orgullo. Quería más. Isaías capítulo 14, versículo 12 al versículo número 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Elohim. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Te das cuenta del gran problema de la soberbia? Primera de Pedro capítulo 5, del versículo 5 al versículo número 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos,
sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Elohim, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Continuamos, Números capítulo 16, del versículo 12 al versículo número 15. Números capítulo 16, del versículo 12 al versículo número 15. Y envió Moshe a llamar a Datam y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto? Sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. A ver, momento, pues que no estaban llorando los hijos de Israel por salir de Egipto. Pero ahora resulta que estos personajes dicen que estaban en una tierra que se destila leche y miel, vivían felices. Versículo 14. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moshe se enojó en gran manera y dijo a Yahweh: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Mira, Datán y Abiram dicen: ¿no nos has hecho venir para morir en el desierto? Los rebeldes tergiversan la verdad. Egipto, una tierra de esclavitud, ahora es descrita como una tierra que fluye leche y miel. Vemos que Moshe no busca venganza, sino que él busca por la justicia divina. De esta forma vemos cómo el espíritu de rebeldía distorsiona la verdad. Egipto fue esclavitud, no tierra prometida. Repito, el espíritu de rebelión distorsiona la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Elohim. Ahora, si vemos esto hoy en nuestros días, vemos entonces tanto espíritu de rebelión que está en contra de la verdad, distorsionando la verdad, viendo a las naciones como la tierra prometida, viendo a la religión como la verdad. ¿Te das cuenta de lo que causa el espíritu de rebelión? Isaías 5, versículo número 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y versículo número 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Más que claro. Hebreos capítulo 13, versículo número 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Números capítulo 16, del versículo 16 al versículo número 35, nos describe acerca del juicio, nos describe acerca de un fuego que consumió a 250 personas. La tierra se abre y tragó a los rebeldes. Bueno, el juicio de Elohim es inmediato. El incensario, el instrumento sagrado, se convierte en instrumento de condenación. Esto nos habla del peligro de usar lo sagrado sin ser llamados. Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2, vemos cómo Nadab y Abiú murieron justo por ofrecer fuego extraño. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Yahweh y los quemó y murieron delante de Yahweh. Otro ejemplo, vemos a Ananías y Zafira que murieron por mentir al Ruaj. Hechos capítulo 5, del versículo 1 al versículo número 11. Pero cierto hombre llamado Ananías,
con Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Ruach HaKodesh y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Elohim. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, los envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Ruach HaKodesh? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la congregación y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vamos a Apocalipsis, capítulo 20, del versículo 10 al versículo número 15, y veamos acerca de este juicio en los postreros días. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago del fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vemos cómo entonces hay juicio sobre las personas que simplemente no acatan la voz del Padre. Números, capítulo 17, del versículo 1 al versículo número 11, nos describe acerca de la vara de Aarón, cómo es que florece. Una vara que se describe como una vara muerta. Vemos cómo es que florece con almendras. Bueno, Elohim se encarga de dejar evidencia de a quién él escoge. No es el hombre quien llama, sino el Eterno. Jeremías capítulo 1, versículo 11 y versículo número 12. La palabra de Yahweh vino a mí diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Yahweh: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yahshua, como gran sumo sacerdote, es el único cuya autoridad florece en vida, en muerte y resurrección. Mateo capítulo 3, del versículo 8 al versículo número 10. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hebreos capítulo 9, versículo número 4, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Continuamos. Números capítulo 18, del versículo 1 al versículo número 32, nos describe acerca del sacerdocio confirmado. Se establece la responsabilidad y los privilegios del sacerdocio levítico. No era posición de poder, sino de servicio. Hebreos capítulo 5, versículo número 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Elohim, como lo fue Aarón. Juan capítulo 10, del versículo 11 al versículo número 13, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas.
Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Efesios capítulo 4 del versículo 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la emuná y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Podemos ver entonces que Coré, es un arquetipo de líder que busca su propia gloria, no el propósito divino. Aarón, por otro lado, vemos que es una figura del llamado sacerdotal legítimo, que Yahshua representa de forma suprema como nuestro Cohen Gadol. La tierra que traga a los rebeldes es una sombra profética del juicio final. Apocalipsis, capítulo 20, versículo número 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La vara que florece anticipa a Yahshua, nuestro Mesías resucitado, dando fruto, donde otros solo ofrecen fuego extraño. En un tiempo donde cualquiera quiere hablar en nombre de Elohim, la parashá de Korah nos recuerda que no todo ministerio viene del cielo, y no toda protesta es justicia. Muchos se levantan diciendo, todos somos santos, pero olvidan que Yahweh, nuestro Elohim, es un Elohim de orden. Y bueno, si podemos ver con un enfoque profético y mesiánico, vemos que Yahshua es hoy nuestro sumo Cohen fiel. Vemos por otro lado que Coré representa a aquellos que quieren el ministerio sin llamado, autoridad sin fruto. La tierra tragándose a los rebeldes, como lo mencionábamos, prefigura el juicio final. La vara de Aarón que florece anticipa la resurrección del Mesías, que da fruto donde todo está seco. El incensario simboliza la oración. Usarlo sin santidad es muy peligroso. El relato de Coré es un espejo que hoy nos hace preguntar: ¿estamos contentos con el lugar que Elohim nos dio o estamos codiciando lo que no me corresponde? ¿Estoy sirviendo por llamado o por ambición? ¿Reconozco la autoridad que Elohim ha instituido o me resisto porque quiero destacar? La rebelión de Coré fue motivada por orgullo, disfrazada de justicia. Elohim no solo defiende a Moshe, defiende también su orden. Hoy, Yahshua no busca incensarios de rebeldes, sino corazones que florezcan como la vara de Aarón, muertos a sí mismos, pero vivos en obediencia. Casa de Israel, despierta. El juicio, recuerda, comienza por la casa. El liderazgo no se toma, se recibe. Y la gloria no es para el hombre, sino para el Santo de Israel. Es tiempo de dejar el espíritu de Coré y vestirnos del corazón de Aarón, intercesor, humilde y apartado para servir. Que tengas un muy bendecido inicio de semana, Shavuot Tov y bendiciones.